Bueno, ahora sí, bienvenidos a la tercer Bemo Talk. En este caso hablaremos sobre movilidad sostenible, que es un reto más cultural que tecnológico. Como sabemos, la movilidad es un factor determinante para la calidad de vida de todas las personas, tanto en el contexto urbano como en el rural. Y para compartirnos sus conocimientos en este tema tan importante, hoy están con nosotros Santiago Cosentino, quien tiene experiencia como consultor de movilidad sostenible en más de 7 países de Latinoamérica. Bienvenido, Santiago. También está con nosotros Carolina Chantril, responsable del área de movilidad sostenible de la Asociación Sustentar. Muchas gracias por acompañarnos, Carolina. Y por último, Lucila Capelli, subsecretaria de Planificación de la Movilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un gusto, Lucila. Antes de comenzar con la presentación de Santiago, vamos a ver los resultados del sondeo de bienvenida. La primera pregunta, ¿qué medio de transporte utiliza para ir al trabajo más frecuentemente? Como vemos, la respuesta más predominante fue en auto particular y solo, lo cual no solo es perjudicial en un aspecto ambiental, sino que también perjudica la calidad de vida de las personas. Al ser más autos, más tráfico, más tiempo de traslado, más estrés, entonces es una cadena que, bueno, Santi nos va a explicar con mejores palabras, supongo. La segunda pregunta, ¿qué debe tener un sistema de transporte para ser sostenible? Como pueden ver, aquí las respuestas más comunes fueron económico, cero emisiones, social, lo cual es justo lo que desarrollaremos a continuación, ya que un modelo de movilidad sostenible tiene que asegurar esos 3 aspectos: la protección del medio ambiente, mantener la calidad de vida de los ciudadanos y favorecer el desarrollo económico. Entonces, ahora sí cedo la palabra a Santiago. Muchas gracias, Andy. Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por participar de esta tercera Bemo Talks. Entonces, veo que el público en general está muy bien orientado, vi muchas respuestas por ahí vinculadas al medio ambiente, igualdad social, de género, sustentabilidad económica. Básicamente, esos son los 3 grandes pilares que transforman al medio de transporte en movilidad sostenible, ¿no? El pilar social, el pilar ambiental y el pilar económico. Entonces, a lo largo de la charla de hoy, vamos a hablar un poco de por qué hoy en Latinoamérica estos 3 pilares todavía no se han alcanzado, la movilidad sostenible todavía no se ha alcanzado, y vamos a hablar un poco de cómo podemos empezar a hacer mover la bola, empezar a dirigir el transporte hacia una movilidad sostenible. Entonces, un poquito de los ejemplos de por qué hoy en Latinoamérica, en las ciudades, no se ve lo que llamamos movilidad sostenible, ¿no? En la parte ambiental, prácticamente toda la flota en cualquier ciudad y país de Latinoamérica depende de los combustibles fósiles, que son altamente contaminantes y no son sostenibles en el tiempo. Sabemos que tenemos una cantidad limitada en el planeta de combustibles fósiles. Después, en lo que es social, hoy tenemos una infraestructura vial colapsada en prácticamente cualquier ciudad del mundo. Los accesos a la capital en horas pico de la mañana se saturan y de nuevo en horas pico de la tarde. Vamos a ver más adelante que la flota crece y crece desmedidamente. Y después, por último, en la parte económica, un ejemplo: hoy el transporte público tiene una alta dependencia de los subsidios. Esto no es malo, ayuda mucho a generar accesibilidad a los medios de transporte públicos para estratos sociales bajos, pero sí tenemos que entender que esa dependencia de subsidios rigidiza mucho, ¿no? Porque en un sistema deficitario es muy difícil hablar de inversión para, por ejemplo, meter nuevas tecnologías, y por otro lado, esa estructura normativa, regulatoria, subsidiaria, a veces fomenta mucho o dificulta mucho la entrada de nuevas tecnologías, ¿no? Porque está pensada en general para subsidiar sistemas convencionales. Entonces, vamos a tocar un poco estos 3 pilares para que el público entienda por qué hoy no estamos en un ecosistema sostenible en Latinoamérica. En lo que refiere al pilar social, ¿no?, que hablábamos al principio, fíjense en el gráfico de arriba a la izquierda, donde ven una proyección a 2050 de cómo va a crecer la población mundial. Entonces, no solo tenemos un crecimiento lineal desmedido, o sea, va a seguir creciendo en el tiempo, sino que cada vez más el porcentaje de la población urbana crece en comparación a la población rural. Para que se den una idea, 2050, 2/3 de la población del mundo va a vivir en zonas urbanas. Y después, si nos pasamos al gráfico de abajo, donde vemos el parque automotor
de una ciudad como por ejemplo la de Buenos Aires, también fíjense cómo la proyección a futuro, 2035, muestra un crecimiento exponencial del sector transporte, ¿no? Del parque automotor de la ciudad. Y muy importante, fíjense cómo 2/3, lo que ven en azul, es el sector, los autos particulares. Fíjense cómo para 2035, 2/3 o más de la flota automotriz van a ser vehículos particulares. Entonces, la población crece, tiende a migrar hacia zonas urbanas, y en esas zonas urbanas el parque automotor crece desmedidamente, ¿sí? Como un ejemplo concreto, hoy en la ciudad de Buenos Aires habitan más o menos 3 millones de personas, y a la mañana en horas pico, 3,5 millones de personas, o sea, más de las que habitan en la ciudad, ingresan a trabajar a la ciudad, de las cuales el 55% se movilizan en vehículos particulares. Entonces, tenemos una infraestructura colapsada que, si seguimos como venimos, cada vez va a estar más saturada y colapsada. Bien, siguiente. Después, en lo que refiere a materia ambiental, tenemos dos grandes pilares que quiero separar. Por un lado, los gases de efecto invernadero. Estos son contaminantes que afectan la capa de ozono y generan calentamiento global. Y acá, si miran el gráfico, el gráfico de la izquierda, el transporte es responsable por casi 1/3 de las emisiones a nivel global, de las cuales la mitad la genera el sector privado, el sector de automóviles privados, ¿bien? Entonces, en lo que es gases de efecto invernadero, nos tenemos que enfocar en atacar a los autos particulares, ¿sí? Y a los vehículos livianos. Por otro lado, si nos vamos a la derecha y nos enfocamos en lo que es calidad del aire, el sector transporte genera contaminantes del aire. Dos ejemplos que ven ahí: óxidos nitrosos, conocidos como NOx, y material particulado. Y si miran los gráficos de torta, van a ver que para el NOx, más del 80%, y para el material particulado casi el 100% de la contaminación que genera el sector transporte se debe a vehículos pesados. Entonces, del lado de calidad del aire tenemos que atacar buses, tenemos que atacar camiones y tenemos que atacar la logística urbana pesada. Y del lado de gases de efecto invernadero tenemos un problema con los vehículos particulares. Siguiente. Y esto es un ejemplo de por qué es tan importante atacar ambos pilares. Si miran el gráfico de la izquierda, enfoquémonos en la curva rosa. Esto es el crecimiento a 2100 de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Fíjense que si no hacemos nada para mejorar las políticas de contaminación, a 2100 estamos hablando de un calentamiento global de casi 5 grados, que parece poco, pero para que se lleven una idea, con ese calentamiento global se predice que se va a derretir casi el 90% de la superficie de hielo del planeta, ¿sí? Y después, por otro lado, un ejemplo a la derecha, en lo que refiere a contaminación del aire. Esto es la cantidad de muertes por año a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Y fíjense que el tercer factor que más muertes genera por año es la polución del aire. ¿Y en dónde se genera más polución del aire? En las ciudades, en las urbes, que es donde más cantidad de población se concentra, ¿no? Entonces, ambos son problemas a atacar y ambos son problemas que hoy tenemos que abordar con urgencia. Y después, por último, el pilar económico que hablábamos antes, y vuelvo al subsidio. Fíjense en el cuadro de la derecha, estos son los costos de los boletos de distintos sistemas de transporte público en distintas ciudades de Latinoamérica. Todas están subsidiadas, ¿sí? De nuevo, esto no es malo. El subsidio ayuda mucho a que los sectores de bajo poder adquisitivo tengan acceso a transporte público y se puedan movilizar, pero sí tiene sus desventajas porque rigidiza mucho en materia de inversión y a veces el marco normativo rigidiza mucho en materias de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, esto es un pantallazo general de dónde estamos hoy en materia de movilidad sostenible, enfocándonos en estos tres pilares que comentamos al principio, para que se den una idea de cómo está la situación en Latinoamérica. Y como vimos, es un problema bastante complejo, es un problema que está separado. Vimos por ahí vehículos privados para gases de efecto invernadero y transporte pesado para calidad del aire. Entonces, ya empezamos a percibir que no es aplicar una medida y ya. Necesitamos una solución integral. Y lo más importante acá, que lo vamos a ver a lo largo de la charla, nosotros tenemos que ser parte de la solución. Acá todos los actores importan. El gobierno ayudando con políticas y marcos normativos, el sector privado automotriz
ayudando con la inserción de nuevas tecnologías y la mejora en la eficiencia, y lo más importante, la sociedad, ayudando en este cambio cultural y social que necesita la movilidad sostenible. Entonces, a lo largo de la charla acá en adelante vamos a empezar a charlar y a ver qué podemos empezar a hacer, qué podemos hacer para migrar este sistema tradicional hacia una movilidad sostenible. Y lo primero que tenemos que hacer a nivel Latinoamérica, pasa Seba, es empezar a atacar el problema actual con medidas de transición. Y esto no es una idea mía, es lo que todos los países desarrollados y avanzados en materia de sostenibilidad han hecho para empezar. Países de Europa, Norteamérica y Asia empezaron por atacar la situación actual con medidas inmediatas y medidas de transición. Entonces, por dar un ejemplo, un marco normativo y regulatorio que fomente la reducción de emisiones, que fomente el aumento de eficiencia, que fomente en el marco subsidiario contemplar tecnologías alternativas, normativas de emisiones, voy a hablar un poco más adelante sobre Euro 6 y qué representa, eficiencias energéticas, acompañar y forzar a que el sector automotriz baje la huella de carbono de la flota que comercializa. Esto empuja al sector privado a invertir en mejorar la eficiencia de los vehículos convencionales e interesarse en traer tecnologías alternativas para bajar la huella de carbono de los vehículos que comercializan, modernizar flotas. Vamos a ver más adelante que los camiones en Latinoamérica tienen una edad considerablemente más alta que países desarrollados. Y después biocombustibles y combustibles sintéticos, dependiendo del país, la ciudad o la región, puede ser una gran medida de transición para ayudar a reducir el impacto ambiental en el sector transporte, ¿no? Obviamente hay muchísimas medidas, por una cuestión de tiempos voy a pasar 3 que son muy interesantes de presentar. Entonces empecemos por las normas Euro 6. Para que el que no conoce las normas Euro básicamente determinan cuánto puede como máximo emitir un vehículo para caer adentro de esa norma, ¿sí? A medida que, si miran el gráfico de la derecha, para óxidos nitrosos, monóxido de carbono y material particulado, fíjense que a medida que crece la normativa, y vamos de Euro 1 a Euro 6, los agentes el factor de emisión de los vehículos decrece exponencialmente. Y la Euro 6 ha sido una de las mejores medidas implementadas en prácticamente todos los países avanzados en movilidad sostenible. Si miran el cuadro de la derecha, fíjense cómo Estados Unidos y Canadá, Japón, Europa, Corea, ya están hace casi 10 años implementando la normativa Euro 6, ¿sí? Y logrando que todos los vehículos que circulen en la calle tengan una normativa de emisión muy estricta. Si comparamos eso con Latinoamérica, fíjense como ejemplo México, Chile, Brasil, Argentina, estamos atrasados. Chile diría que es punta de lanza acá, hace varios años ya ha implementado la norma Euro 6, pero en la región estamos muy retrasados en normativa de emisiones, ¿sí? Y para darles una idea de cuantía del potencial que tiene esta medida, esto es un ejemplo en la ciudad de Buenos Aires de cómo, la línea en azul, cómo crecería la emisión total de óxidos nitrosos a 2035, si seguimos como venimos, y qué pasa si en 2018 o 2020 implementamos la normativa Euro 6. Fíjense que no solo logramos que deje de crecer la emisión de la flota, sino que por el contrario empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque a medida que van renovando flota el sector privado, entran vehículos que contaminan menos. Entonces es una medida inmediata de altísimo impacto que ya mostró éxito en los países donde se ha avanzado mucho en materia de movilidad sostenible, ¿no? Siguiente. Después, por otro lado, modernización. Acá en Latinoamérica tenemos un gran problema con los camiones. Fíjense en el cuadro de arriba a la derecha, el gráfico de barras, donde mostramos la edad media de la flota de camiones para distintos países de Latinoamérica. Tenemos un promedio de edad de 15, 16 años, y más del 30% de la flota tiene por encima de los 20 años. Si comparamos esto con países avanzados, las últimas 4 barras de la derecha, Estados Unidos, Canadá, España, Noruega, fíjense cómo la distribución etaria en esas regiones es mucho más baja. Entonces, por ahí empezaron los países desarrollados, modernizar la flota y buscar vehículos más nuevos que contaminen menos. ¿Por qué es muy importante en Latinoamérica? Miren el cuadro de abajo. Fíjense, esto es el porcentaje de mercadería que se transporta o materia prima que se transporta por los distintos medios de transporte
en los países, ¿no? Y fíjense cómo, por ejemplo, en Argentina y Brasil, a la derecha, el modo carretero es responsable por más del 90% del transporte de mercadería del país. Entonces tenemos una flota antigua, muy contaminante y muy costosa a veces, que es responsable de transportar prácticamente toda la materia prima del país. ¿Cómo acompañamos esta modernización? Lo que vimos antes. Implementamos normas Euro 6 para buscar que el sector privado deba empezar a renovar flota para reducir las emisiones. ¿Cómo acompañamos la economía? A veces los transportistas privados, sobre todo los que tienen pequeñas flotas, les conviene mantener estos camiones viejos porque los repuestos son más baratos, porque pueden usar combustibles más económicos que contaminan mucho más. Entonces es difícil para esos sectores invertir en vehículos nuevos, ¿no? Entonces hay que apoyar mediante medidas o normativas, mediante planes de canje, te cambio tu camión viejo por uno nuevo, te ayudo a la adquisición de ese camión nuevo mediante un sistema de financiamiento y tomo ese camión viejo e implemento un plan de chatarrización para producir materia prima, ¿no? Entonces, es un sector que necesita muchísimo empuje en esa renovación y modernización. Después, otra medida muy interesante que, de nuevo, depende de la región, ¿no? Los biocombustibles, en general, depende de si están al alcance del sector transporte. Hay países que lo producen y lo pueden comercializar y utilizar localmente, hay países que deben importarlo. Entonces, es una medida más bien local que dependerá de cada país de la región, pero tiene un concepto muy interesante, que es el ciclo cerrado del carbono. Entonces, imagínense cuando una planta empieza a crecer, la forma en la que esa planta crece es absorber CO2 del ambiente. El CO2, recuerden que es el principal agente de gas de efecto invernadero. Tomar ese CO2, quedarse con el carbono, generar oxígeno, y ese carbono es el que ayuda a la planta a crecer. ¿Bien? Entonces, cuando la planta crece y absorbió CO2 del ambiente, yo la utilizo para producir biocombustible, y cuando combustione ese biocombustible en el vehículo, la emisión que genero de CO2 es básicamente CO2 que ya estaba en el ambiente, que la planta absorbió y luego se volvió a liberar al ambiente cuando la utilicé como biocombustible. Entonces, siguiente, por favor, Seba. Es una medida que tiene el potencial de alcanzar cero emisiones, pero que dependerá mucho de cómo lo produzca. No es lo mismo una medida catastrófica como puede ser deforestar un bosque para plantar soja y hacer biocombustible, que utilizar residuos como por ejemplo aceite usado para generar biocombustible, ¿no? Uno es un impacto negativo medioambiental y hasta social, y otro es un impacto muy positivo que puede hasta reducir las emisiones versus un combustible convencional. Entonces, esto es para darles un pantallazo general de cómo podemos empezar a hacer mover la bola, cómo podemos empezar a ponernos a tiro con el resto del planeta, o por lo menos con los países que ya están avanzados en movilidad sostenible y llevan 10, 15 años trabajando en esta materia. Y esto que les presenté recién es lo que han hecho los países avanzados en movilidad sostenible. Son medidas de alto impacto, de implementación casi inmediata, que nos ayudan a empezar a apuntar hacia la movilidad sostenible, ¿sí? Pero que no resuelven realmente el problema. Una vez que alcanzamos ese punto donde estamos codo a codo con los países más desarrollados, y ya hemos empezado a mejorar muchísimo la calidad del medio ambiente y la reducción de emisiones en el sector transporte, empezamos a implementar medidas que van más bien hacia un cambio de paradigma, ¿sí? En donde buscamos que la gente tome conciencia, donde buscamos un cambio cultural y social para movilizarnos de forma más sostenible. ¿Bien? Y acá tenemos dos grandes recursos, o tres. Eficiencia de recursos, es decir, aprovechar los vehículos que ya tenemos en la calle para aumentar el factor de ocupación, que más gente se pueda mover con menos vehículos. Apoyar ese uso eficiente del recurso con infraestructura, en particular en el transporte público. La infraestructura ayuda mucho a generar ese cambio modal. Y después apuntalar todo este cambio cultural y social de movilizarnos de forma eficiente con tecnología. La tecnología entra a apuntalar el cambio de paradigma cultural y social que tenemos que empezar a implementar para alcanzar esta movilidad sostenible, social, ambiental y económica de la que hablamos. Entonces voy a dar algunos ejemplos del primer pilar de la movilidad sostenible, que es este cambio cultural y social.
Siguiente, Seba. Y una de las grandes medidas que diría que es la que a mí más me gusta y la que más impacto puede generar es el transporte colaborativo. Y acá les doy un ejemplo. Miren a la derecha. Hoy, para que se den una idea, el factor de ocupación medio en Latinoamérica de los vehículos particulares es de 1,2. Esto quiere decir que más o menos por cada vehículo que vemos en la calle hay una persona a bordo. Y nos pasa. Yo vengo en mi auto en el medio del tráfico, miro para la izquierda y para la derecha los autos que tengo al lado y en general voy a ver que solo está el conductor. ¿Sí? Entonces tenemos un aprovechamiento de ese vehículo bajísimo. Tenemos 3 asientos libres por cada vehículo, casi 3 asientos libres por cada vehículo. Entonces, en economía, alto costo. Cada persona se responsabiliza casi por el costo de compra y de mantenimiento operativo de ese vehículo. Medio ambiente. Cada persona es responsable por la emisión que está generando ese vehículo. Impacto social. Cada persona pone un vehículo en la calle y genera tráfico. Entonces, imagínense ahora que, de nuevo, a través de un cambio de paradigma cultural y social, apuntalado por la tecnología, empezamos a lograr subir ese factor de ocupación y alcanzamos una tasa de ocupación de 3 personas por vehículo. De repente quitamos 3 vehículos de la calle y miren estos 3 pilares que venimos hablando, el impacto potencial que tiene esta medida. En economía, quité 3 vehículos de la calle. Esos vehículos pasaron a costar 0, ¿no? Tanto en compra del vehículo como en costos operativos. No solo eso, beneficio combinado. El gasto de los 2 vehículos que quedaron en la calle se distribuye entre 6 personas. Entonces yo soy responsable por 1/3 del costo de ese vehículo, costo operativo. Medio ambiente, de nuevo, quité 3 vehículos de la calle. Esos 3 vehículos pasaron a emitir 0. No solo eso, la emisión per cápita de 2 vehículos ahora se distribuye a 6 personas. Entonces no genero un 1 a 1 en la contaminación de ese vehículo, sino que reparto la responsabilidad de la emisión de ese vehículo entre 3 personas. Y por último, impacto social enorme. Quito 3 vehículos de la calle, reduzco de 5 a 2, por lo tanto reduzco un 60% del tráfico en la calle y como un pequeño plus, al generar transporte colaborativo generas interacción social de las personas que van a bordo de esos vehículos, ¿no? Entonces es una medida muy fuerte, difícil de implementar porque requiere un cambio cultural y social y una forma de pensar en transporte colaborativo que hoy la gente quizás no tiene, pero para que se den una idea de la cuantía y del impacto que puede tener esto, solo con un pequeño cambio de aumentar el factor de ocupación 2% al año, muy pequeño cambio, a 2035 quité en la ciudad de Buenos Aires 1 millón de autos. Entonces, de repente ese crecimiento exponencial que veíamos hace rato de la flota de la ciudad genera un quiebre, ¿sí? Empieza a cada vez quitar más vehículos de la calle en vez de hacer crecer la flota. Y después, en línea con este concepto de empezar a buscar el cambio cultural y social en un transporte colaborativo y en movernos de manera eficiente, el transporte público, el transporte público es un gran recurso y una gran herramienta para generar impacto en esos 3 pilares de los que venimos hablando y para generar un cambio cultural en la movilidad sostenible, ¿no? Y este es un ejemplo que a mí me encanta dar siempre. Fíjense, imagínense 3 vehículos en el medio del tráfico, uno atrás de otro, cada uno con 2 personas, que como vemos, estoy siendo generoso, es un factor de ocupación alto en comparación a la media. Esos 3 vehículos puestos uno atrás de otro ocupan más o menos 12 metros, ¿sí? Ahora imagínense que al lado de esos 3 vehículos en el tráfico hay un bus pasando por un sistema de BRT sin tráfico, con 80 personas a bordo que van a llegar antes al trabajo porque, de nuevo, el sistema de BRT evita que el bus comparta tráfico con los vehículos que tiene al lado. De repente ese cambio modal hace que la gente quiera, o esa mejora en infraestructura hace que la gente quiera migrar hacia el transporte público y esas 80 personas que quizás antes se movían en transporte privado dejan de usar el auto y pasan al bus. ¿Qué pasa? Quito casi 40 vehículos de la calle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas personas que antes estaban atascadas en el tráfico, solas arriba del vehículo, como mucho con un acompañante, de repente ven el beneficio de migrar hacia el transporte público y moverse en un sistema de BRTs. Entonces, de nuevo, yendo a lo que hablábamos antes, ¿no? No hay mejor medida en los 3 pilares que quitar el vehículo. Y esto es lo que logramos con
fomentar el transporte público. Quitamos vehículos de la calle. El vehículo que deja de existir tiene costo económico cero, tiene impacto ambiental cero y tiene un impacto social enorme. Mejora la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Bien? Entonces, estas dos fotos creo que hablan por sí solas, como para cerrar el tema del transporte público. Fíjense que a través de infraestructura mejoramos la calidad del servicio, la gente ve el beneficio de migrar al transporte público, generás cambio modal del sector privado al público, y esos vehículos que dejan de existir dejan de generar emisiones, ¿no? Y después, por otro lado, el sistema de BRT o la infraestructura vial para el transporte público mejora mucho las condiciones de manejo de esos buses, no están metidos en el tráfico acelerando y frenando constantemente, y eso logra que el vehículo se mueva menos estresado y por lo tanto también reduzca mucho las contaminaciones, los contaminantes del aire que producen. ¿Sí? Entonces es una medida combinada que apunta a generar de alguna forma este cambio de paradigma cultural y social del que hablamos y busca que la gente empiece a pensar en un transporte colaborativo, en un transporte sostenible e integral, ¿no? Entonces, hasta acá, estas dos medidas de ejemplo, lo que busco mostrar es el impacto que podemos tener solo con un cambio de paradigma cultural. Acá no metimos nuevas tecnologías, acá no metimos innovación, simplemente tomamos lo que teníamos y generamos un cambio de paradigma apuntalado por la tecnología para que la gente busque y disfrute moverse en un transporte colaborativo, moverse en un transporte sostenible. ¿En dónde sí entra la tecnología? A apuntalar todo esto. La tecnología es un gran recurso para mejorar más todavía esta condición de transporte colaborativo integral de la que venimos hablando. ¿Sí? Entonces voy a dar un par de ejemplos concretos sobre cómo utilizar las tecnologías en el sector transporte. Entonces el cuadro que ven acá, y por esto quiero empezar, es un pantallazo general de ventajas y desventajas que tienen distintas tecnologías aplicadas al transporte. Y lo que pueden ver enseguida es que ninguna tecnología gana en todas las áreas. Acá tenemos factores de contaminación, gas de efecto invernadero del aire, tenemos factores operativos como la autonomía y el consumo energético, factores económicos como el costo inicial del vehículo, el mantenimiento, el costo operativo, y después otros factores importantes como el ruido. Y fíjense cómo ninguna de las tecnologías gana en todas las áreas. ¿Esto qué quiere decir? Ninguna tecnología es disruptiva. Si querés pasar, Seba. Ninguna tecnología es disruptiva y ninguna tecnología va a mejorar vis a vis la tecnología convencional en todos los sectores o en todas las áreas que estoy listando acá. Entonces tenemos que dejar la manera más natural, en mi opinión, para que estas tecnologías entren, es dejarlas competir. Es generar un marco normativo y regulatorio abierto que se preste a que cualquier tecnología pueda entrar y competir con otras y que por sí solas decanten donde naturalmente hace más sentido que entren. ¿Sí? Y acá me voy a pasar a hablar de la electromovilidad, porque bueno, la tecnología eléctrica hoy es la que quizás más furor está haciendo a nivel mundial y ha entrado muy fuerte en Latinoamérica en los últimos años. Les quiero explicar por qué esta opinión que tengo de dejar que las tecnologías entren por sí solas donde hace más sentido. Entonces miren el cuadro de la derecha, donde comparamos un vehículo a gasolina con un vehículo eléctrico. En lo que es materia ambiental, el vehículo eléctrico no tiene emisiones directas, es decir, no tiene caño de escape, el motor no genera ningún tipo de contaminante, y en calidad de aire tampoco genera óxidos nitrosos, material particulado, esto es atribuido directamente al vehículo a combustible fósil, ¿no? Después, por otro lado, en lo que es operación, en general la autonomía del vehículo es un poco más restringida que la de un vehículo convencional, esto es por la batería, y los tiempos de recarga suelen ser más prolongados. Las baterías se pueden tardar en cargar hasta horas versus cargar un tanque de combustible que todos sabemos que lleva cuestión de minutos. Por último, si nos pasamos a la parte económica, el vehículo eléctrico es considerablemente más caro que el vehículo convencional. Un vehículo privado con ciertas prestaciones que cuesta $10.000, para mantener esas prestaciones en un vehículo eléctrico se puede hasta triplicar el precio o más. Estamos hablando de $30.000, $35.000 para arriba. Por otro lado, en costos operativos, el vehículo eléctrico tiende a ser más económico. ¿Por qué? Porque la electricidad en general es más barata que la gasolina, porque el mantenimiento en teoría de ese vehículo eléctrico es menos costoso porque el tren de potencia del vehículo eléctrico es más sencillo. El motor eléctrico es mucho más limpio
y simple con motor a combustión. Entonces, tenemos pros y contras. Dependiendo en dónde pongamos ese vehículo eléctrico, vamos a tener más o menos beneficios. Entonces, imaginemos dos escenarios. Introducir un vehículo eléctrico en un sector que tiene baja utilización y ocupación. Imagínense el ejemplo más claro, ¿no? Yo tengo un vehículo convencional que lo uso simplemente para ir al trabajo, lo manejo 2 o 3 horas por día para ir de mi casa al trabajo, el vehículo queda estacionado en la vereda o en un estacionamiento 8, 10, 12 horas, me subo a mi vehículo a la tarde y manejo 2 horas hasta mi casa y ese vehículo queda estacionado toda la noche. Entonces es un vehículo que tiene poco costo operativo porque hace pocos kilómetros por día, tiene poco impacto ambiental porque al hacer pocos kilómetros genera poca contaminación y la verdad que meter un vehículo eléctrico en ese sentido, donde la gran ventaja del vehículo eléctrico es un ahorro operativo, no tiene mucho sentido. Meter un vehículo eléctrico en impacto ambiental cuando el convencional prácticamente no genera mucha emisión porque no se mueve en el día, tampoco hace mucho sentido. Y cambiar un vehículo convencional por uno eléctrico en el tráfico, el impacto en el tráfico tampoco cambia. Es decir, quito un vehículo del tráfico, un vehículo a gasolina del tráfico, y pongo un vehículo eléctrico, sigo generando el mismo impacto en tráfico. Ahora mire qué pasa si me enfoco en hablar de electromovilidad en sectores del transporte donde hay alta utilización y alta ocupación. Tengo un vehículo convencional que hace muchos kilómetros por día porque está todo el día circulando por la ciudad. Por lo tanto, al meter un vehículo eléctrico y reducir los costos operativos, tengo un beneficio económico importante. Por otro lado, en lo que es materia ambiental, el vehículo convencional que está todo el día rodando por la calle tiene un impacto ambiental alto, porque está todo el tiempo generando emisiones. Cuando quito ese vehículo y pongo un vehículo eléctrico, genera un impacto muy alto en materia medioambiental. Y después, por último, como me enfoco en apuntalar con tecnología sectores del transporte que tienen alta ocupación, tengo un impacto social muy alto. ¿Por qué? Porque al mejorar la calidad de ese servicio con nueva tecnología, de repente vuelvo a ese sector, convierto a ese sector en un medio de transporte más atractivo. ¿Sí? Entonces, creo que ya se irán imaginando de qué sector estoy hablando, ¿no? Transporte público, alta utilización y ocupación, logística urbana, vehículos que están todo el día transportando mercadería en el centro de la ciudad, y plataformas de transporte colaborativo, Uber, Didi, Cabify, taxis, ¿sí? Donde los vehículos están todo el día rodando en la calle y transportando pasajeros constantemente. Acá es donde hace sentido hablar de electromovilidad. Fíjense, volvés a... Y acá es donde la tecnología realmente hace sentido que entre a apuntalar este cambio modal y cambio de paradigma del que hablábamos hace un rato, ¿no? Yo fomento el cambio modal apoyando al transporte público con infraestructura, mejoro la calidad y la seguridad de ese transporte público, invierto en que sea un transporte más rápido, más ágil, más integral, y apuntalo la mejora de la calidad del servicio con tecnología, ¿sí? Meto buses eléctricos que evitan esas nubes de humo que generan a veces los buses convencionales viejos, reduzco mucho el ruido, entonces la gente disfruta estar arriba del bus, movilizarse, sabéis estar en el medio del tráfico con bocinazos y acelerando y frenando constantemente. Entonces, ahí es donde la tecnología por sí sola, naturalmente, y la electromovilidad hace sentido, ahí es donde hace sentido invertir en electromovilidad realmente, ¿no? Y después, también yendo al lado tecnológico, y para ir cerrando un poco la charla, hoy prácticamente cualquier sector de la economía utiliza datos. Cada vez la ciencia de datos y los datos están más y más en boca de todos y son recursos cada vez más valiosos, y la tecnología ha venido a apuntalar mucho en prácticamente cualquier sector tecnológico la obtención, explotación y uso de datos para mejorar la eficiencia de los servicios, ¿no? Y el sector transporte no es la excepción. Hoy tenemos muchísima tecnología que podemos utilizar para instrumentar el vehículo, para hacerlo más eficiente, para hacerlo más seguro. Tenemos GPS, telemetría vehicular para saber cómo está comportando el vehículo, cámaras, esto en transporte pesado cada vez se ve más y más, cámaras con inteligencia artificial que me permiten detectar fatiga de mis conductores, uso del celular, me permiten detectar posible colisión con un vehículo adelante, temas de seguridad, botones de pánico y paro motor, implementar medidas para que tanto el conductor como el pasajero puedan tener ese apoyo de seguridad
remoto, aplicaciones de celular para comunicarme con el conductor y con mi flota que está en la calle, me voy a tomar un descanso, tuve un siniestro, tuve algún problema, esa interacción rápida vía aplicaciones, interacción de datos con fuentes externas. Hoy Google te permite acceder a data del tráfico y del clima casi de forma instantánea, entonces conocer cómo está la ciudad en tráfico y clima me ayuda mucho a eficientizar mi operación, ¿no? Y toda esta tecnología la utilizo en dónde, centros de monitoreo, estudio a través de la telemetría vehicular cómo manejan mis conductores y los ayudo a mejorar en sus hábitos de manejo. Con eso reduzco muchísimo la cantidad de siniestros o accidentes que tienen mis conductores y reduzco muchísimo el consumo de los vehículos porque manejan de forma más eficiente. Inteligencia artificial para hacer management de rutas. La computadora encuentra los mejores caminos o la mejor secuencia para, por ejemplo, distribuir mercadería. Entonces, de repente puedo reducir mi flota, usarla mucho más eficiente y que esa flota al mismo tiempo, al hacer menos kilómetros o buscar caminos óptimos, consuma menos energía. Eso tiene impacto también en el tráfico. Entonces, hoy la tecnología y los datos creo que son un pilar fundamental para apuntalar esta movilidad sostenible, ¿no? Pero siempre la base, cuando hablamos de movilidad sostenible, tiene que ser un cambio de paradigma cultural y social, empezar a movilizarnos de forma integral y sostenible y apuntalar esa base con tecnologías alternativas y con tecnología y ciencias de datos, ¿no? Y después, por último, para cerrar, un gran recurso que creo que nos ha dado justamente la tecnología y los datos, y un poco apuntalado por la época de pandemia, es el teletrabajo. Y el teletrabajo tiene un impacto enorme. Vuelvo a decir, no hay mejor recurso o mejor medida para reducir el impacto ambiental, social y económico que quitar un vehículo de la calle. Y una persona que en vez de tener que movilizarse en horas pico de la mañana al trabajo, generando gastos económicos, generando tráfico y generando impacto social, esa misma persona de repente puede trabajar desde la casa por lo menos un par de días a la semana, y ya con eso quito vehículos de la calle y tengo impacto social, ambiental y económico. Entonces, no me quiero extender porque tenemos dos invitados de lujo, así que les quiero dar tiempo, pero el teletrabajo es una gran medida en materia de movilidad sostenible, ¿no? Entonces, ahí no sé si Andy querés hablar un poco del QR. Mientras concluyo la charla, estaría bueno que la audiencia escanee el QR y vaya respondiendo un par de preguntas que hemos puesto para cerrar la charla. Pero sí me gustaría como dar un pantallazo de lo que vimos hoy, ¿no? Latinoamérica hoy está muy atrás de países ya desarrollados que vienen trabajando hace muchísimos años, ya más de una década en materia sostenible. Tenemos mucho por hacer, tenemos la gran ventaja de que ya hay países que han transitado este camino, aprendido y han demostrado qué medidas realmente tienen mucho impacto. Copiemos, aprendamos y copiemos y implementemos esas medidas para empezar a mover la bola y empezar a apuntar hacia esa movilidad sostenible. Y una vez que ya empezamos a rodar, nos empezamos a poner de alguna forma al corriente de los países desarrollados, empecemos a implementar medidas que tengan un impacto integral, que tengan un cambio de paradigma cultural y social, que busquen que la gente se movilice de forma colaborativa e integral y apuntalemos ese cambio de paradigma cultural y social con tecnología, que es un pilar para mejorar muchísimo la calidad y la eficiencia de los servicios. Con eso cierro, espero que hayan disfrutado, espero haber plantado una semillita en este cambio de paradigma que es la movilidad sostenible, y cedo la palabra para que presentemos a los invitados de lujo que tenemos hoy. Perfecto. Muchas gracias, Santi, por tu presentación. De verdad fue información muy valiosa y muchas gracias a todas las personas conectadas. Estas son las respuestas de la primera pregunta. No hay respuesta errónea, todas las respuestas son buenas. En particular, en mi opinión, la mejor sería predicar con el ejemplo. Creo que personalmente que nuestras acciones individuales tienen gran impacto. Muchas gracias por responder. Y ahora sí vamos con nuestros invitados especiales. Si quieres, Sebas, deja esa pregunta para ir con Carolina. En la pregunta pasada, perdón, las respuestas de la pregunta pasada.
Carolina, para iniciar con las preguntas, me gustaría primero preguntarte si quisieras comentar algo acerca de estas respuestas y si pudieras platicarnos un poco más de los factores que crees que ralentizan la implementación de sistemas de movilidad sostenible. Es decir, si ya tenemos de alguna manera mejores alternativas de transporte, ¿por qué no se implementan? Gracias, Andrea, por la introducción y a Santiago también por la presentación que hizo, que creo que toma un montón de puntos que son bastante álgidos y aristas importantes, ¿no?, en este sistema. Y digo sistema porque justamente a la pregunta de por qué nos cuesta adoptar o implementar algunas acciones de sustentabilidad en la movilidad, creo que parte de la respuesta está en que justamente operamos en un sistema altamente complejo que tiene muchas partes, muchos componentes. Muchos de ellos son como componentes físicos que tienen que ver con tecnologías, como mencionaba Santiago, pero también hay un montón de otros elementos de ese sistema que tienen que ver con quienes deciden sobre el sistema, quienes utilizan ese sistema, quienes conforman ese sistema, en qué espacio se conforma ese sistema de movilidad. Entonces, tratando de responder la pregunta, Andrea, creo que yo voy a ir como por un lado más soft de la respuesta, que tiene que ver con algunos factores que impiden, obstaculizan, ralentizan la adopción de la movilidad sostenible. En mi opinión, voy a resumirlos como en 4 grandes grupos, pero digo, no es exhaustiva la respuesta. Una tiene que ver con lo que parece más obvio, que es como la queja que a veces muchos desde la ciudadanía tenemos, ¿no? Como la falta de compromiso. Esto puede ser desde lo individual, pero también puede ser desde las autoridades o desde las instituciones. Y con esto no quiero decir que no nos comprometamos con la movilidad sostenible, pero a veces toma mucho coraje o a veces toma poner en prioridad un tema para que el compromiso sea un compromiso real, empujado realmente. Entonces, muchas decisiones de las que tomamos a veces están muy influenciadas por la necesidad de que algo tenga un impacto inmediato o que tenga un cierto rédito o crédito respecto a lo que vamos a hacer desde el lugar que nos toca. Entonces, cuando hay instituciones que toman un fuerte compromiso con este tipo de cambios, que obviamente es necesario, las cosas suceden. Y con eso quiero decir, Santiago referenciaba mucho la región latinoamericana, y hay ejemplos muy interesantes de que cuando el compromiso político o el compromiso de ciertos actores estuvo, y a veces hasta, cuando no quiero solo mirar el político, pero también el compromiso de ciertos operadores, empresas que se pusieron un poco como al hombro un proyecto de cambio radical, las cosas sucedieron. Y para dar un ejemplo que tiene que ver mucho con las tecnologías de las que hablaba Santiago, Santiago de Chile y Bogotá son 2 ciudades que hoy tienen flotas de buses eléctricos enormes en el transporte público que están operando con niveles de satisfacción del usuario muy altos, y donde la piedra fundamental o la decisión inicial de estas ciudades para hacer ese cambio tuvo que ver con que había un alto nivel de contaminación, había costos muy altos en la salud y en el sistema sanitario relativo a justamente la contaminación en las ciudades, y esa fue como una de las piedras angulares de las políticas de electrificación en el transporte público. El segundo componente creo que tiene que ver con la capacidad técnica, y yo creo que hay muchos ejemplos en Latinoamérica donde el conocimiento, la experiencia existe, pero cuando nosotros vamos a ver las realidades de ciudades más pequeñas, de ciudades intermedias, de sectores privados más atomizados, como el que hablaba Santiago, que el sector carretero de transporte de cargas tiene muchísimas empresas pymes, pequeñas y medianas, es más difícil que asegurar que esas capacidades técnicas estén, porque a veces no hay un área de la empresa o del municipio que esté dedicada a ver y a planificar esto, y a veces los temas urgentes son los que tapan estas cuestiones más importantes que requieren un proceso de planificación más como sostenido en el tiempo y que permitan darle como una mirada adecuada a cuáles son las necesidades de movilidad reales, cuáles son los problemas realmente que se están dando en la ciudad. A veces es como que
bueno, está de moda la electromovilidad, vamos todos por ahí, o hay que hacer bicisendas y construimos bicisendas, pero a veces cada ciudad, cada realidad requiere una mirada particular de cuál es verdaderamente el patrón de movilidad que se está dando y cuáles son los problemas o las acciones que más adecuadas van a ser para ese lugar. Entonces, creo que algo con construir capacidad y conocimiento desde lo local es sumamente importante. Otro tiene que ver con la falta de recursos financieros o presupuestarios, y esto creo que es como el tema de base que se da, y no es solamente una dificultad hoy en Latinoamérica, digo, lo es en todo el mundo. Mientras no encontremos formas de financiar la gestión y la operación de los sistemas de movilidad, además de las inversiones de capital que necesitamos para nuevas infraestructuras, no vamos a lograr que este cambio se dé, porque es como la gran dificultad, ¿no? Como que en el momento en donde alguien se entusiasma, bueno, pero todavía dependemos mucho de los subsidios, por ejemplo, que están muy estructurados hacia los combustibles fósiles o hacia la movilidad tradicional. Entonces, ese tipo de cosas requiere que nos pongamos a pensar de manera mucho más creativa y que empecemos a buscar como con las fuentes de financiamiento que tenemos, con los costos que tenemos, con los ingresos que tenemos, podemos buscar modelos como de financiamiento, de negocios que de alguna manera sostengan de manera sostenida los servicios de transporte y movilidad que tenemos. Hay ejemplos muy interesantes de realocación, por ejemplo, de subsidios para el combustible a subsidios de capital para buses. Eso lo está haciendo Uruguay en la ciudad de Montevideo, y muchos operadores que empezaron a incorporar buses empiezan a hacer ese cambio. Y creo que eso se puede hacer para muchos sistemas de transporte diferentes, incluso en los temas de logística. Y la última grupo, me parece que de factores que ralentizan este proceso tienen que ver con a veces con la falta de articulación, con barreras burocráticas, con la necesidad de como alinear diferentes intereses, políticas, procedimientos. A veces la capacidad técnica está, el financiamiento está, el compromiso político está, y sin embargo los tiempos que toman implementar estas acciones son muy largos. ¿Por qué? Porque hay marcos normativos muy rígidos, o porque se requieren un montón de cambios normativos que necesitan ir implementándose gradualmente. Entonces creo que es necesario que empecemos a revisar esos procedimientos que tenemos, que nos anticipemos a los cambios que queremos ver para que esos marcos se vayan, como tanto regulatorios como institucionales, se vayan acomodando, y que entonces las inversiones realmente se den de manera más rápida y arrojen beneficios también más rápidos, ¿no? Creo que el tema de la articulación, de sentar a distintos actores a pensar y a revisar estos procesos es sumamente importante. Que perdón si me extiendo mucho, pero creo que son como los 4 grandes temas que tenemos que mirar, independientemente de la medida, la tecnología, la metodología que elijamos adoptar, ¿no? Muchas gracias, Carolina, estoy completamente de acuerdo. Ahora seguimos con Lucila. Lucila, me gustaría preguntarte qué te parecen los resultados de esta segunda pregunta, si algo te sorprende o coincide con la información que manejan en su subsecretaría, y particularmente preguntarte qué podemos esperar del sector del transporte en Latinoamérica en los próximos años. ¿Es posible un cambio de paradigma? Hola Andrea, bueno, gracias por las presentaciones anteriores de Caro y Santiago. Yo soy bastante optimista sobre la transición. Creo que cada ciudad, por lo menos con las que estoy más en contacto, tanto, bueno, obviamente Buenos Aires, pero con las que nosotros tenemos vínculo casi fraternal, están dando sus pasos hacia una movilidad más sostenible, cada uno, un poco como decía Caro, con su estrategia y con sus caminos más aceitados, y donde puede estar ganando más tiempo. Pero creo que ese camino, digamos, es firme, y por lo menos, si bien alguna noticia siempre llega de alguna ciudad, uno no se noticia de grandes retrocesos, digamos, la dirección es continua. Sí, es un camino lleno de dificultades, sobre todo para los que estamos del lado de la implementación, lleno, repleto de dificultades, porque todas estas políticas que Santiago fue contando de forma muy detallada tienen sus intereses, tienen sus perdedores, tienen sus costos. Entonces,
una vez que uno entra en cada cajita que uno va abriendo, bueno, salen temas a solucionar, temas a negociar, temas a reformar, y ese camino es muy complicado en todas las ciudades. En Buenos Aires en particular, hay pasos muy firmes y muy perseverantes en todo lo que tiene que ver con la movilidad activa, que es digamos, priorizar la movilidad tanto peatonal como en bicicleta, como parte de la movilidad cotidiana, no solo de los porteños, sino también de los que entran y salen de la ciudad todos los días. Y si bien esa política tiene más de 10 años y se pasó de un 0,4 de viajes ciclistas a un 10% en el año 2020 de viajes en bicicleta, todos los días con una estación de ecobici que abrimos o con una cuadra más de ciclovía que construimos, tenemos conflicto, tenemos que sentarnos con vecinos, tenemos problemas con la prensa, pareciera que todavía no se logró internalizar por qué vamos en la dirección, sobre todo en la opinión pública más general, por qué vamos en la dirección que vamos. En el mundo experto creo que el consenso es así, unánime, por lo menos generacionalmente, no creo que haya muchas dudas, pero sí al momento de implementarlo todavía la opinión pública, o sea, la opinión pública tiene mucho más conciencia sobre los recursos, sobre la economía circular, sobre un montón de cuestiones de la sustentabilidad, pero les parece normal hacer un viaje de 10 cuadras en auto y no tienen todavía esa deconstrucción de por qué eso tiene impacto ambiental, tiene impacto social, tiene impacto económico, un poco como presentaba Santiago. Entonces, volviendo un poco a lo que hacemos en la ciudad, el tema de priorizar que lo que para mí es la base de la columna vertebral de la movilidad sustentable, que por ahí a veces es menos sexy, pero es muy difícil también porque es un cambio cultural enorme que tiene que ver con la movilidad activa. Los pasos son firmes, pero no dejan de ser dolorosos o difíciles al momento de implementarlos, y todavía creo que falta mucho activismo social, mucha más opinión pública, mucha más sensibilización del periodismo y de formadores de opinión importantes. Pareciera todavía que no vemos el valor agregado de esas transformaciones. En transporte público, también la priorización del transporte público es constante. Ahí creo que ya se ha logrado más consenso sobre su prioridad. Nosotros seguimos construyendo sistemas símil BRT acá en la ciudad de Buenos Aires sin grandes conflictos. Y los resultados son muy claros, entonces están bien vistos, pero bueno, igualmente requiere un trabajo territorial también de sensibilización. A nosotros todavía nos queda todo el capítulo de una transformación del sistema de buses de la ciudad y el área metropolitana de Buenos Aires, que es uno de los sistemas más grandes del mundo occidental, con más de casi 18.000 unidades, y con un marco normativo súper rígido y una coordinación interjurisdiccional muy compleja, además de altísimos costos, que impide todavía una reforma del sistema que como nos gustaría, y como contaba un poco más caro que está pasando en Chile y en Bogotá, que tienen sistemas que ya estaban reformados y bueno, eran bastante más dinámicos y sostenibles, entonces las reformas, si bien también les costaron mucho, eran un poco más sencillas. Y después todas las otras medidas que fue comentando Santiago, algunas tienen costos y nosotros en Argentina tenemos muchas dificultades macroeconómicas de importación de bienes, y la verdad que todo el intercambio tecnológico tiene mucho que ver con eso, con transferencia tecnológica, y otras no tanto, y creo que nuestra oportunidad es meternos en esas manzanas más bajas que se pueden ir alcanzando y que nos permiten transformar. Así que yo, digamos, personalmente soy optimista, trabajo en un equipo que es muy optimista sobre la transformación, pero sí es muy importante que la política, los técnicos, pero la opinión pública también estén convencidos del valor de la transformación. Aquí en Argentina, la verdad que creo que ya la política en general lo entiende, los técnicos están también muy alineados. Creo que todavía falta un trabajo
con lo cual todos los que estén acá de la sociedad civil creo que tienen un gran rol en eso, en sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia. Me parece que en movilidad, a diferencia de otros temas de sostenibilidad, todavía no logramos esa deconstrucción del hábito cotidiano. Y obviamente en la otra pregunta se hablaba de pregonar con el ejemplo. Creo que eso tiene un efecto multiplicador muy importante y muy valioso. Si querés, Andrea, te cedo la palabra, así no nos pasamos tanto el tiempo. Sí, no, muchas gracias, Carolina. Para cerrar, me gustaría invitarlos a utilizar el chat para hacerle preguntas a nuestros 3 oradores antes de cerrar. Y también aprovechar que están aquí Caro y Lucila, me gustaría que nos contaran en 1 o 2 minutos qué hace Sustentar, empezando por Caro, y también qué hace tu subsecretaría, Lucila, en cuestiones de movilidad sostenible. Empezamos por Carolina. Perdón que se nos acabó el tiempo, pero en 1 o 2 minutos que nos cuentes qué haces en Sustentar acerca de este tema. Tienes el micrófono apagado, Caro. Muchas gracias, en especial por indicarme que tenía el micrófono apagado, pero Sustentar es una organización civil que trabaja mucho, digamos, es como muy de nicho en trabajar en apoyar procesos de planificación y de implementación de acciones de sustentabilidad en varios temas. Uno de ellos es la movilidad. Y entonces en ese proceso lo que buscamos es que la movilidad sostenible esté en agenda pública y esté en agenda privada también. Y lo que tratamos de hacer es como generar y coordinar espacios tanto de diálogo a nivel regional, por ejemplo, o espacios de intercambio que permita como generar estos tipos de cuestionamientos, reflexiones y a la vez un aprendizaje más como conjunto y colectivo. Lo hacemos a través de invitar, digamos, ciudades, organizaciones, también expertos de la academia y organizaciones civiles, un poco a conformar una comunidad de profesionales y de interesados en la movilidad sostenible, tratando de, por un lado, como visibilizar la experiencia y el conocimiento que ya tenemos en la región y a la vez coordinar ese intercambio y esos conocimientos para que movilicen o traccionen otras cosas. Creo que el efecto de derrame que tiene a veces como esto de traer lo que uno hace y que otros también empiecen como a intercambiar sobre lo que ellos están haciendo es como una de las cosas que vemos que tiene más impacto. Y de alguna manera como que, de nuevo, ¿no? Valorizar este capital propio que tenemos en nuestra región, como que cada ciudad, cada profesional, cada organización tiene como conocimiento que es súper valioso y que a veces no hay que como venir solo con la fórmula técnica perfecta de la tecnología, de la nueva modalidad, de lo que fuera. Me parece que es importantísimo. En eso desarrollamos talleres, sesiones, tanto con actores públicos y privados, algunos estudios de caso a nivel latinoamericano. Y lo otro que hacemos es brindar asistencia técnica. Lo hemos hecho en más de 20 ciudades en la región para avanzar como de a pasos muy incrementales, porque creemos que por ahí la manera en que nosotros tenemos de ayudar es como justamente en las pequeñas necesidades que se van dando en el día a día, en desarrollar, no sé, una hoja de ruta para armar un nuevo marco normativo o para diseñar una nueva estrategia o para analizar la factibilidad de implementar algún tipo de abordaje, y esto lo hemos hecho en temas de movilidad activa, electromovilidad, gestión de la logística urbana, eficiencia energética. Así que, y todo esto que hacemos, lo hacemos muy siempre, no desde como Sustentar, que va a apoyar a tal o cual, digamos, actor, sino también lo hacemos como muy en procesos de colaboración con otras instituciones. Siempre traemos como alguien más que está trabajando con esa otra red o lo ponemos a discusión dentro de una plataforma o de una red de otros expertos, porque nos parece que la colaboración es como un gran motor para este tipo de cambios. Un poco diciendo lo que planteaba Lucila, ¿no? Que es una manera de ir generando una opinión pública desde el rol que tiene cada uno en sus instituciones y en sus lugares de trabajo. Así que gracias. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Y Lucila, ¿quieres cerrar con el trabajo que hacen en la subsecretaría? Claro. Bueno, nosotros es una gestión que empezó en el 2020 con una pandemia, con lo cual obviamente
la gestión pública estaba totalmente atravesada por ese proceso. Durante los 2 años de pandemia, nuestro objetivo principal fue aprovechar la oportunidad de la pandemia para promover más fuerte los viajes en bicicleta y caminando, generando distintas estrategias, pero por primera vez empezamos a intervenir con ciclovías en avenidas. Obviamente yo coincido que no todas las ciudades tienen potencial para captar viajes en bicicleta, pero sí lo tiene Buenos Aires. Nosotros multiplicamos por 4 la cantidad de viajes que teníamos en esas avenidas, que eran las avenidas con más ciclistas ya en la ciudad, ciclistas que antes de la intervención viajaban desprotegidos y ahora tienen un carril exclusivo. Y además lo que vimos fue que logramos también triplicar la cantidad de mujeres que viajaban en bicicleta en comparación con el resto del corredor y con los corredores en general, porque al intervenir en avenidas que son lugares con mucho más iluminación, con mucho más movimiento de gente y demás, a diferencia de las calles secundarias, creemos que ahí, por las encuestas que estuvimos haciendo, mejoramos la percepción de seguridad ciudadana digamos, y también probablemente es una alternativa para los tiempos de viaje y las necesidades de accesibilidad que tenemos nosotras. En paralelo a algo que era para nosotros muy positivo, que fue un aumento del 30% de los viajes en bicicleta en la ciudad a partir de la pandemia, también teníamos otro capítulo que era un transporte público muy robusto, obviamente con oportunidades de modernización y mejora, pero muy robusto que tenemos en el AMBA, que coordinamos con el gobierno nacional que tiene jurisdicción en gran parte de él, donde perdimos los pasajeros. En el subte, que es el sistema de subte que administra la ciudad, llegó a transportar en el año 2019 1 millón de pasajeros diarios y todavía, ya 3 años después de la pandemia, no logramos estamos en el 65% de los pasajeros que teníamos antes de la pandemia. Con lo cual nosotros decimos que son años de acompañar el transporte público por su rol, no solo en la movilidad sustentable, sino también, bueno, sí, su rol clave en la vida urbana, la accesibilidad, fue acompañar el transporte público en una crisis de sostenibilidad que tuvo y que sigue teniendo, con lo cual el acompañamiento está más asociado a transferencia de subsidios al subte para compensar también la caída abrupta de los pasajeros, algo que pasó también en el resto de las ciudades del mundo. Y luego lo que tiene que ver con la agenda de eficiencia energética y de transferencia, bueno, cada uno con su propio drama. Nosotros seguimos teniendo muchas diferencias de costos aún para avanzar en la electromovilidad y es un contexto donde las importaciones están muy restringidas acá en el país, pero hemos encontrado una beta en la logística urbana que tiene que ver con la incorporación de vehículos eléctricos chicos, acá en Argentina conocidos como la categoría L, son unas motos carrozadas eléctricas de fabricación nacional que se están empezando a utilizar en algunas cadenas de suministro para la distribución urbana y nosotros estamos acompañando muy de cerca ese proceso, tanto evaluándolo como viendo qué mecanismos les podemos facilitar para que esto avance. Recientemente firmamos para eximirlos del pago de patentes acá en la ciudad y bueno, esperamos que nuevos vientos más favorables para poder seguir acompañando la agenda. Perfecto, muchas gracias Lucila y pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por participar en esta Vemo Talk. Gracias Santi, Caro, Lucila. Esperamos a todos verlos en la próxima charla y les dejamos nuestras redes sociales para que puedan ver todas las sesiones anteriores de Vemo Talks. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos, un gusto estar acá. Chao, hasta luego, Adiós, gracias. gracias.